Como todos sabemos, las enfermedades provocadas por microorganismos pues tienen sus problemas. Hay algunas que responden a la presencia de un antibiótico, pero hay otras que en el paso del tiempo se han ido generando como un problema porque los microorganismos adquieren resistencias. Y bueno, hoy en día se están investigando efectos sinergísticos entre dos tipos de materiales que resultan tener actividad antimicrobiana, como lo son las nanopartículas de metales y los antibióticos tradicionales. En este programa vamos a hablar precisamente de este efecto aumentado que resulta de juntar una nanopartícula de un metal con un antibiótico tradicional frente a los microorganismos que resultan ser resistentes. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sustentable. Mire, todo el tiempo hemos sabido que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la industria de producción de antibióticos que vinieron a ser una solución muy importante para muchas de las enfermedades y los problemas de heridos en guerra y todo eso. Pero con el tiempo se fueron presentando situaciones de resistencia de algunos microorganismos a la acción de estos antibióticos. En épocas más recientes empezaron a utilizar algo que se denomina nanopartículas y se ha encontrado que algunas de ellas tienen también actividad antimicrobiana. Y en este programa vamos a hablar precisamente de un efecto aumentado de la actividad antimicrobiana que resulta de usar mezclas entre antibióticos, los antibióticos tradicionales, y algunas nanopartículas. Y para ello hemos invitado esta tarde al doctor Rubén Morones Ramírez, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y coordinador general del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología de la misma Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que me hayas invitado para hablar de este tema que, pues bueno, a mí me gusta mucho. Claro, no, y además es un tema que puede tener un impacto tremendo. Los resultados que yo sé que han ido obteniendo son muy importantes y creo que es algo que le va a interesar mucho a nuestro público. Rubén, podríamos empezar a definir, porque creo que todo el mundo entiende ya el concepto de lo que es un antibiótico. Sin embargo, el concepto de nanopartículas el concepto no está muy generalizado para el común de la gente. Entonces, pudiéramos empezar por tratar de definir qué son las nanopartículas. Sí, claro. Mira, nosotros, pudiera empezar para definir una nanopartícula, primeramente definiendo brevemente lo que es nanotecnología. Nanotecnología es un área del conocimiento que estudia los materiales en una escala que es 1 por 10 a la menos 9. Por ejemplo, pudiéramos decir que es 1000 veces menos la longitud de un cabello, el grosor de un cabello, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la materia en esta escala, le llamamos materiales nanoestructurados o nanotecnologías. Y para el caso de nanopartículas, pues son esferas o partículas esféricas que están en esta escala, más o menos en la escala de 10 a 100 nanómetros, ¿sí? Entonces, para nosotros, en específico, para el área que mencionas de combinación de antibióticos con nanopartículas, usamos nosotros nanopartículas metálicas, nanopartículas de plata, nanopartículas de oro, nanopartículas de zinc, de cobalto, de algunos metales de transición, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la definición que tenemos de una nanopartícula. Y lo interesante de las nanopartículas, que estudiamos nanopartículas,
es el hecho que cuando nosotros estamos estudiando la materia en esa escala, hay ciertas propiedades físico-químicas que se dan, que de hecho vienen desde, que son propiedades físico-químicas que descubrieron desde hace mucho tiempo, desde Feynman, cuando da su clásica conferencia que se llama Hay mucho más en el fondo, y ese fondo es esa escala nanométrica que estamos platicando ahorita, y entonces los materiales empiezan a comportarse totalmente diferente a los materiales que vemos nosotros en escala macroscópica. Nada más por darte un ejemplo, usualmente el oro lo utilizamos para joyería y para muchísimas aplicaciones en donde el oro reacciona poco, o es un material que se le considera inerte. Pero sin embargo, cuando nos vamos a una escala nanométrica, ese material se vuelve completamente reactivo y un excelente catalizador. O también el oro que conocemos tiene un cierto color dorado, pero cuando bajamos su escala empieza a tornarse de diferentes colores. Podemos tener oro rojo, oro azul, oro morado, y entonces las propiedades físico-químicas cambian a esa escala, ¿sí? Y entonces empezamos a tener propiedades totalmente novedosas, como el caso de propiedades antimicrobianas que mencionas ahorita. Muy bien, Rubén, ya que hablas de aplicaciones, las nanopartículas en general, no específicamente las de metales que son con las que tú estás trabajando, sino en general, los nanomateriales, ¿ya se aplican en algunas cosas? ¿Ya en la vida diaria podemos encontrar este tipo de materiales? Sí, claro. La nanotecnología se empieza a desarrollar por ahí de los 80s, ¿sí? En donde empezamos a descubrir este tipo de propiedades que tienen los nanomateriales, y ha tenido un crecimiento exponencial esta área de desarrollo tecnológico. Podemos nosotros ver nanomateriales en diversas aplicaciones, como son la medicina, como son el medio ambiente, en el área del sector energético. Por ejemplo, simplemente los chips que tenemos en las computadoras que fabrica Intel, y ahora el M1 que fabrica Apple, o algunos otros chips, están hechos de nanotecnología. Son pequeños materiales nanotecnológicos que permiten esos ceros, que se traduzcan esos ceros y unos. Entonces la nanotecnología está en todos nuestros dispositivos electrónicos y de memorias digitales. También tenemos nanotecnología en sectores, en la medicina. Tenemos muchas aplicaciones de nano en el área de desarrollo de agentes terapéuticos. Entonces podemos decir que las nanopartículas ya están hoy en día alrededor nuestro en una serie de aplicaciones que nos permiten tener ventajas tecnológicas y además también algunas ventajas médicas, según te entiendo. Así es. De hecho, los contrastes en tumores, por ejemplo, te tomas una solución de nanopartículas y el tumor se tiñe de esas nanopartículas y puedes hacer contrastes y visualización de los mismos. Es algo en lo que hemos avanzado bastante. Muy bien, Rubén, es tiempo de hacer el primer corte, pero regresamos para seguir platicando contigo de este tema tan interesante. Muchas gracias. Usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Rubén Morones Ramírez del efecto aumentado de la actividad antimicrobiana usando mezclas de antibióticos y nanopartículas. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Rubén Morones Ramírez. Rubén, ¿de dónde sale la idea que ustedes están trabajando ahí en el centro de investigación de combinar los antibióticos tradicionales con nanopartículas de metales? Sí, pues mira, Sergio, esto tiene el origen desde que yo entro de mi tesis doctoral. Yo trabajé en un grupo de investigación que estaba muy enfocado en la parte de síntesis de nanomateriales.
hacíamos nanopartículas de todo tipo, nanomateriales de todo tipo para diferentes aplicaciones. Y entonces un día nos llega al grupo de investigación de mi asesor, mi ex asesor, llega la empresa Peñoles, y Peñoles le pide que hagamos un proyecto de investigación para buscar aplicaciones de la plata. Y como ya sabemos, México es entre el 1 y 2, el segundo lugar de productor de plata en el mundo. Entonces, empezamos a trabajar, a leer sobre la plata, y a mí me interesaba mucho el área biológica, aunque estaba en un grupo de biomateriales, nanomateriales aplicados a la biología. Y entonces vemos que tiene aplicaciones biológicas muy interesantes, especialmente antimicrobianas. La plata en general, en todos sus sentidos, la plata tiene una trayectoria ancestral. De hecho, fue el primer antibiótico que se reportó. Plata de todos tipos, los griegos, los romanos la utilizaban para mantener los alimentos, conservar los alimentos, curar algunas heridas. Y entonces empezamos a trabajar con plata nanoestructurada y hacer aplicaciones en diversos microorganismos. Utilizamos, tratamos con plata las bacterias que causan el cólera, que causan la tifoidea. Hicimos gran parte de trabajo, lo hicimos aquí en México, en Investav de la Ciudad de México. Y luego, pues desarrollo toda mi tesis en el área de nanomateriales, aplicados contra enfermedades infecciosas, y yo me voy a Boston a hacer una estancia postdoctoral en un grupo de investigación que era mucho más biológico. Hacían lo que se usa como esta biología de sistemas, que analizan los sistemas biológicos desde una perspectiva global. Por ejemplo, imagínate que hacen a una bacteria, le miden todas las proteínas que producen, lo que se llama la proteómica. O a una célula, te miden todas las proteínas que produces cuando alguien se enferma de cáncer o cuando alguien se enferma de Alzheimer. Entonces, mides proteínas, metabolitos, un montón de cosas, pero lo mides a escala global, y entonces tienes como una visión de lo que está pasando en el sistema biológico. Y entonces, a mí, en mi proyecto que tenía ahí con el doctor James Collins en el MIT y en la Universidad de Boston, empezamos a trabajar y ver cómo estos nanomateriales afectaban a las bacterias y qué podíamos hacer con esa información. Entonces encontramos muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo que la plata empezaba a permear la membrana de la célula y hacerla más permeable. Y entonces dijimos, bueno, si tenemos un montón de resistencia a antibióticos, por pura ingeniería, si hacemos más permeable la membrana, pues podemos meter más antibióticos y a lo mejor hacerlos más eficientes. Entonces de ahí viene la idea de hacer esta combinación, y bueno, tuvimos resultados muy interesantes en donde sí podemos, aplicando pequeñas concentraciones de estas nanopartículas de plata, aumentar la permeabilidad de la célula y hacer que entrara más antibióticos y hacerlos más eficientes y combatir la resistencia. Qué interesante, la verdad es que es una super idea. Y además, pues estás hablando de una época donde ya está muy clara la resistencia de algunos microorganismos a la presencia de los antibióticos, y de hecho hay algunos reportados como grandes problemas para la industria hospitalaria o incluso para la salud pública en general, ¿no? Así es. Entonces, muy bien. Entonces, pudiéramos considerar, Rubén, que estas combinaciones son una verdadera promesa precisamente para controlar las infecciones persistentes. Son una promesa, es una propuesta muy interesante porque tenemos esta nueva posibilidad de desarrollar antibióticos y combinaciones de antibióticos con nanopartículas a las cuales las bacterias pues no lo han visto en su sistema natural. Por ejemplo, si nosotros pensamos la penicilina, o muchos de los antibióticos, pues son producidos por otros microorganismos, ¿verdad? La penicilina viene de un hongo, y entonces naturalmente estos sistemas, estas bacterias han visto previamente la penicilina, y por eso hay todos estos tipos de mecanismos biológicos para hacerse resistentes a las mismas. Y las nanopartículas no tanto, y las combinaciones pues menos. Pero hay que tomar en cuenta que las bacterias se replican cada 30 minutos. Tenemos nuevas generaciones de microorganismos constantemente. Entonces nuestra batalla contra los antibióticos y contra la resistencia nunca va a terminar.
nuestra única opción es seguir generando nuevos fármacos constantemente para que nunca nos alcance el hecho de que las bacterias que nos infectan ahora ya no tengamos antibióticos que podamos utilizar contra esas bacterias. Pero para el ámbito en el que el interés principal que ustedes pudieran tener, que es el área médica, ¿qué faltaría para usarlos en la práctica? Pero es tiempo de hacer otro corte, te dejo la pregunta sobre la mesa y regresando me respondes. Claro que sí. No se vaya, seguimos conversando con el doctor Rubén Morones Ramírez del efecto aumentado de la actividad antimicrobiana usando mezclas de antibióticos y nanopartículas. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Rubén, te quedó una pregunta sobre la mesa. Yo sé que tus investigaciones han ido avanzando, los resultados son bastante prometedores, como ya nos dijiste, pero dime, ¿qué faltaría para usarlos en la práctica médica común? Muy buena pregunta, Sergio. Y de hecho, yo veo dos grandes obstáculos, pero que también son áreas de oportunidad. El hecho de que estemos utilizando, y eso siempre viene a la mente de las empresas o al final de cuentas de alguna industria que quiera producir tu producto, ¿sí? O comercializar tu producto. Más allá de, obviamente, toda la parte, como mencionas, clínica, como ahorita lo vemos con las vacunas de COVID, se hace una vacuna, se propone en laboratorio, pero luego tienes que hacer toda la parte de ver si es efectiva, si no causa algún efecto secundario, o si no te causa alguna enfermedad a corto o largo plazo. Entonces, lo mismo sucedería en este caso. Hay muchos avances in vitro en ratones, por ejemplo, inclusive en algunos animales un poco más complejos, como son conejos. Entonces se ha hecho estos ensayos clínicos, pero realmente yo creo que el obstáculo mayor que tenemos es el hecho que las nanopartículas de plata o la plata en general es difícil de patentar. Entonces, una industria que le va a invertir una gran cantidad de dinero al desarrollo de algún fármaco que no puede patentar, entonces ahí está el hecho de decir, bueno, yo voy a hacer todo el trabajo clínico, comercialización, etcétera, para que luego cualquier industria pueda venir y utilizar, porque no es una molécula patentable. Patentar plata, pues no se puede. Entonces ahorita nosotros estamos tratando de sacarle la vuelta. También de ahí viene la idea de las combinaciones, porque una formulación como una combinación antibiótico nanopartícula de plata, esta sí es patentable, porque es un desarrollo tecnológico. Y entonces, de hecho, nosotros tenemos la patente de eso ahorita y tenemos una patente en proceso con la Universidad Autónoma de Nuevo León para estas formulaciones. Y yo creo que con esto va a haber mucho más interés de las empresas farmacéuticas de tratar de hacer toda esta parte clínica para desarrollar estos fármacos, porque ellos ya van a estar protegidos de desarrollar una nueva formulación que puedan ellos tener la exclusividad, se puede decir. Entonces, es una parte fuerte. Y la otra, nada más brevemente, es que los antibióticos en general, ahorita, aunque se puedan patentar, las empresas farmacéuticas se tardan tanto tiempo, hasta 15 años en sacar una molécula que empieza en el laboratorio hasta que llega a un anaquel, y luego son fármacos, pues ¿cuánto tiempo te tomas un antibiótico? 7 días a lo mucho. Entonces son fármacos que muchas veces, aún y con una patente a 10 años, ellos no logran recuperar la inversión. Y entonces hay un desinterés de desarrollar este tipo de fármacos, aún y cuando se dice que las enfermedades infecciosas resistentes pues son la siguiente problemática más fuerte de salud para la sociedad. Entonces está esta lucha, ¿verdad? Que tenemos que cambiar a lo mejor un poquito la parte administrativa y económica de desarrollo de antibióticos. Pues ojalá y se interesen, porque bueno, pues esta situación
Digo, estamos hablando específicamente del campo médico de los antibióticos, pero se usan en la producción de frutas, se usan en la crianza de ganado, se usan, digo, no puede uno hablar en voz alta de todas estas cosas, pero están ahí. Los industriales saben perfectamente bien que esto está ahí y que son millonadas de pesos lo que se usa en gastar antibióticos, en criar cerdos, por ejemplo, en criar ganado, o en evitar el deterioro de las frutas y las verduras en el proceso de almacenaje y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que hace falta un trabajo común ahí entre los industriales y los investigadores, que creo que esa situación sigue siendo un gran problema, específicamente en México y creo que en muchos países. Rubén, hay una pregunta que no quisiera que se me quedara por ahí sin hacerte, específicamente en este campo del uso en el ser humano de este tipo de materiales combinados con antibióticos. Pues todos sabemos que lo que entra al cuerpo humano cumple una función, se transforma y finalmente sale como un desecho al medio ambiente a través de nuestras heces. Este proceso metabólico de entrar de una nanopartícula nueva a un organismo humano, no sé si adentro se transforma o se mantiene y sale exactamente igual como se ingirió, pero lo que me preocuparía a mí, y es lo que quiero preguntarte, es ¿qué pasa con la acumulación de estos materiales en el medio ambiente? ¿Se hace algo ya en el mundo? También excelente pregunta, Sergio. Realmente sí es una problemática muy fuerte. Y como lo mencionábamos en el intermedio, platicando un poco de los plásticos, nos puede pasar, como mencionas, lo mismo que con los plásticos, donde hay una gran acumulación de un material que empezamos a producir sin ver el efecto ambiental, que es lo mismo ahorita con el boom de las nanopartículas. Hay muchos productos, como comentamos al inicio, que utilizan nanopartículas. Por ejemplo, los bloqueadores solares, muchos bloqueadores traen una gran cantidad de nanopartículas que apoyan en esa tarea de bloquear los rayos ultravioleta. También, como mencionas, hay muchos productos de empaque que utilizan nanopartículas de plata para mantener los productos que contienen sus empaques sin echarse a perder o con una vida de anaquel mayor. Entonces la cantidad, y aparte toda la parte de nanopartículas que también se utilizan en muchas otras áreas para diferentes aplicaciones. Entonces estamos teniendo una gran acumulación de materiales nanoestructurados en el medio ambiente, y se ha hecho poco hasta ahora, especialmente en América, sobre qué es lo que va a suceder. Como te comentaba, en Europa hace ya como 10 años se generó la Asociación Europea de Estudios de Nanomateriales en el Ambiente, y ellos tienen un control mucho más estricto que las industrias en Asia y en América. Y entonces yo creo que es importante que aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, seamos a lo mejor pioneros en América en desarrollar este tipo de institutos que monitoreen los nanomateriales en el ambiente para monitorear sus efectos adversos, y también desarrollar procesos para eliminarlos o recolectarlos y reusarlos, ¿sí? Entonces creo que es una área de oportunidad muy grande que tenemos. Sí, además, como también platicábamos en el Inter, estos compuestos seguirán teniendo actividad biológica. A fin de cuentas, los plásticos, como decías, son inertes de cierta manera, pero estos compuestos o estas partículas siguen teniendo actividad biológica, y en el medio ambiente había que ver su comportamiento, ¿no? Rubén, pues qué interesante todo esto que hemos estado platicando. Es muy rica la información que vierte sobre la mesa, y estamos ya a punto de cerrar el programa. Yo quisiera pedirte, yo sé que tú, como eres líder de un centro de investigación, pues tienes mucho contacto con investigadores y con los estudiantes, que a fin de cuentas es la razón de ser de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué mensaje les enviarías a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Pues les enviaría un mensaje general, ¿verdad? Que la ciencia es un área de oportunidad para desarrollos tecnológicos que hacen avanzar
a la calidad de vida del ser humano, ¿sí? Que se interesen en desarrollar e incursionar en el área científica o al menos de desarrollo tecnológico para desarrollar nuevas aplicaciones para todos los ámbitos que interactúan con nosotros en la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. No quiero dejar de decir que eres un premio nacional como investigador joven por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Creo que eso es algo muy importante. A tu edad has tenido grandes logros y creo que eres un buen ejemplo para estos chicos que tenemos en la universidad tratando de crecer para hacer mejor este país, como tú ya lo mencionaste. Te agradezco mucho por estar aquí. Espero verte de nuevo en Mundo Sustentable porque hay mucho que platicar contigo. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Claro que sí, muchas gracias y agradezco mucho la invitación, Sergio. Me gustó mucho la entrevista. Muchas gracias. Y usted, mire lo que nos ha dicho aquí el doctor Rubén Morones. La verdad es que hay muchas cosas que se tienen que descubrir todavía y muchos conocimientos que se tienen que aplicar. Sin embargo, sí es conveniente que pensemos en los impactos al futuro que todo esto puede tener en el medio ambiente. No se nos olvide que el planeta en el que vivimos es el único que tenemos y lo tenemos que cuidar, además de trabajar y hacer todas las cosas que necesitamos hacer para poder vivir. Gracias, los espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable.